Buenos días, amables televidentes. El Canal 2 de la señal de Global TV en Cali, el Valle del Cauca. El Grupo Multisectorial, gremio de empresarios vallecaucanos que apuestan por la responsabilidad social empresarial, y la Corporación Cívica Daniel Aguilar Secán se unen para presentarles a ustedes el informativo Nuestra Gente. Espacio de opinión y análisis que diariamente, de la mano de actores y expertos en los temas de palpitante actualidad que tenemos en la región, discutimos diversos puntos de vista para que usted se informe, usted piense y usted decida. Hoy nos acompañan en la mesa de trabajo el doctor Juan Fernando Arango. Él es ingeniero y es exsecretario de Vivienda del Departamento del Valle del Cauca. Va a estar conversando a esta hora con nosotros. Buenos días, doctor Juan Fernando. José Alberto, muy buenos días. Muchas gracias. También está con nosotros el ingeniero constructor Andrés García. Él es el gerente propietario de Grico Limitada, una constructora vallecaucana que tiene más de 15 años de experiencia en el Valle del Cauca y ha incursionado en el tema de vivienda de interés social en varios municipios del departamento. Buenos días, Andrés. Alberto, buenos días. Y también está con nosotros el periodista jefe Cristian Peñate. Buenos días, doctor José Alberto, buenos días, doctor Andrés, doctor Juan Fernando, un saludo cariñoso, y para cada uno de los televidentes que están pendientes de la información a esta hora de la mañana en el informativo Nuestra Gente, Canal 2 de Global Televisión. No olviden seguirnos a través de nuestra cuenta Twitter y Facebook, Informativo Nuestra Gente, o nuestra página web www.canal2.com.co www.canal2.com.co, y recuerde que a las 12 del mediodía este programa ustedes lo podrán ver. Y en la noche también, porque tenemos 2 emisiones diferidas todos los días. El tema que hoy hemos escogido para poner sobre la mesa es de nuevo el tema de la vivienda. Lo tuvimos hace algunas semanas cuando apenas era un anuncio y todavía no había venido el ministro Vargas Lleras a Cali a la famosa subasta, ni tampoco el gobernador Weimar Delgado había hecho los anuncios que en los últimos días ha hecho. Como ya son una realidad los anuncios y las reuniones de convocatoria, hemos considerado muy importante invitar al doctor Juan Fernando Arango, que conoce por dentro el tema de la gestión pública gubernamental desde el punto de vista del departamento, y a un constructor que ha vivido las verdes y las maduras, porque a mí me consta de lo bueno, lo ancho y lo angosto que tiene el tema de vivienda de interés social, porque cuando se habla por parte del gobierno, primero cuando llegó Juan Manuel Santos a la presidencia, habló de 1 millón de viviendas, y esto se ha venido diluyendo al punto que hoy estamos en 100.000 viviendas gratis. ¿Pero qué son 100.000 viviendas gratis? Primero, ¿se podrán hacer? Y segundo, ¿cuántas le corresponderán al Valle del Cauca? Se habla de que serán más o menos 7.000 viviendas las que le corresponderán al Valle del Cauca. El gobernador Weimar Delgado nos ha hecho un anuncio la última semana en la que nos dice que inclusive les van a poner internet, les van a dar televisor, van a tener parques, ornamentación especial. Esperemos que tantas maravillas puedan ser verdad. Pero lo que nos importa aquí es mirar si de verdad se está creando una falsa expectativa en la comunidad, sobre todo en la población de los estratos más pobres, o si hay algunas condiciones mínimas para hacer vivienda de interés social rápido en el departamento y en el país. Doctor Juan Fernando, usted que conoce por dentro el tema, ¿tenemos condiciones para hacer vivienda de interés social gratuita y a tiempo en los términos que está anunciando el gobierno nacional y departamental? Bueno, a ver, ¿qué considero yo? Es importante tener en cuenta que la problemática que se tiene en el departamento del Valle es una problemática que no estaba en los proyectos listos para poderse presentar a esas bolsas digamos que estaba abriendo el gobierno nacional. ¿Qué pasaba también? Adicionalmente a eso no se contaban con las tierras completamente habilitadas. Nosotros cuando estuvimos en la Secretaría estuvimos haciendo un plan muy agresivo, inclusive lo discutimos aquí en alguna oportunidad, donde la Secretaría estaba yendo a los municipios, o sea, ya no eran los municipios que venían digamos, a la Secretaría, al departamento, a decir tengo esto, no, sino que salimos a buscar esas tierras, salimos a buscar esos proyectos y salimos a hablar con los alcaldes a decirle muéstrenme a ver ustedes qué es lo que tienen, qué oferta de tierra tienen, están con servicios, no están con servicios, si no tienen habilitadas las tierras, miremos a ver qué se tienen que hacer para habilitarlas, mirar a ver si tenemos que modificar los POT o lo que había que hacer.
Pero lo importante y como resumen que nosotros logramos es que logramos tener una gran cantidad de lotes en más o menos en unos 10 municipios, ¿sí? Y yo creo que con eso podíamos estar hablando de 18 lotes donde se podían hacer algo así como unas 6.000 y pico de viviendas en el departamento, sin contar Cali ni Jamundí. Entonces, adicionalmente a eso se entregaron otro listado en el ministerio. Todo esto que estoy hablando es digamos, proyectos radicados en el ministerio, ¿no? La oferta del Valle del Cauca, eso lo radicó el departamento, y adicionalmente a eso se radicaron otras tierras donde estaban ya posiblemente cerca a tener servicios públicos, o sea, ya con las disponibilidades. Eso nos sumaba en total como 9.000. En alguna oportunidad hablamos y digamos lo que nosotros necesitábamos aquí en el Valle, cuánto le iba a tocar al departamento de esas 100.000 viviendas. Yo siempre hablé de que lo ideal era que nosotros copáramos lo que tenemos en la Red Unidos, que eran cerca de entre 10.000 y 14.000 usuarios, ¿cierto? Que es más o menos lo que teníamos. Ojalá pudiéramos cubrir eso. Entonces la idea era trabajar para que nosotros pudiéramos tener cubierto esa parte de esas personas, que son digamos las que tienen que acceder al plan del gobierno nacional, los que están en la reunidos, si ven uno para abajo, situación de discapacidad, desplazados, ola invernal, bueno, están metiendo todas esas personas que son las que pueden acceder a esas 100.000 viviendas. Andrés, usted que es constructor, la gente cuando oye hablar anuncios de vivienda se imagina que primero que los lotes donde se hacen las viviendas todos son de propiedad pública, del municipio o del departamento. En segundo lugar, que es muy fácil, que simplemente es ir a apuntarse y si logró salir calificado, casi que viene y a usted le exige la vivienda en una semana o en un mes y el constructor estaría obligado a entregarlo. Pero no se conocen como los detalles finos de ese proceso que es tan complejo y que termina en muchos casos quebrando a los pequeños constructores. Usted que ha vivido el proceso de ser constructor y trabajar con financiación del Estado y trabajar con financiación propia, ¿qué tiene para decirnos de este proyecto o este megaproyecto que se llama la construcción de 100.000 viviendas gratis en Colombia y particularmente 7.000 para el Valle del Cauca? Bueno, yo veo 3 puntos fundamentalmente álgidos en el tema de la vivienda en el Valle del Cauca y en general en el país. Uno, el tema de la tierra. Independiente de que los municipios tengan tierra, no todos los lotes son aptos. Hay muchos lotes que, a pesar de que dentro del plan de ordenamiento territorial o el plan básico de ordenamiento del municipio aparentemente cumplan con normativa, son lotes que están en zonas de riesgo moderado y que hemos visto que las expectativas de olas invernales superaron todas las estadísticas conocidas. El tema de la expectativa en el precio de la tierra es demasiado alto, Alberto. Yo he visto cómo todo esto de los anuncios del gobierno sobre los precios de las viviendas, etcétera, han disparado los precios de las tierras potencialmente urbanizables, aún en los municipios pequeños. Yo he visto municipios donde se habla y se negocian terrenos a 90.000 pesos metro cuadrado sin urbanizar. Eso revienta cualquier proceso. El tema normativo es el segundo punto que veo muy complicado. Uno ve la ley de vivienda y estamos hablando de 100.000 viviendas gratis y se desarrolla en 4 páginas o 5 páginas. Creo que eso está muy, muy crudo y dejó demasiado a la reglamentación. El tercer punto es el tema de estructuración financiera de los proyectos. Son proyectos de largo aliento, Juan Fernando. Sí, así es. ¿Sí? Entonces muchos de esos proyectos van a arrancar durante una administración a terminar durante otra. Y dentro de esos municipios es muy probable que pase lo que nos ha sucedido a nosotros en proyectos muy importantes en los que se presentó gran esfuerzo por parte de las entidades, de la gobernación, de Acuavalle, de los municipios. Llega un alcalde que no es afín con los intereses del anterior y adiós proyecto, adiós cumplimiento de compromisos municipales. Entonces yo creo que esos son los 3 puntos estructurantes. Los recursos, los famosos fideicomisos, deben ser efectivamente recaudaderos de recursos de los municipios para sacar esos recursos de la decisión local, política.
las leyes habilitantes de tierras creo que no están siendo lo suficientemente responsables, Juan Fernando, con el tema ambiental y con el tema de riesgo. Así es. De alguna manera sacar del ámbito municipal el tema de habilitación de tierra con la ley de macroproyectos tiene unas ventajas en tema de expectativa política de concejales, por ejemplo. ¿Cómo? Los PIDUs. Sí, pero pues también hace que se tomen decisiones desde el gobierno central que de pronto no se van a temperar con lo que sucede en nuestros municipios. Yo le pregunto algo, doctor Juan Fernando Arango, en los casi 6 meses que usted estuvo prácticamente como secretario de Vivienda Social de la administración en el departamento del Valle del Cauca, ¿usted vio el déficit y estudió bien esa tabla del déficit de vivienda en los diferentes municipios del departamento del Valle? Sí, nosotros teníamos tabulados más o menos esos déficits, o sea, eran los reportes que hacían las diferentes administraciones municipales y pues como le digo, la parte estaba concentrada en la Red Unidos, porque estamos atacando el tema de las viviendas de interés prioritario, extrema pobreza, entonces eso es lo que estaba basado en la Red Unidos, ¿sí? Pero yo quería como anotarle un poquitico algo a Andrés, es que dentro de los 3 puntos que son muy álgidos que él tocó, hay que de pronto sacarle otro punto adicional, que es el tema de los servicios públicos, porque es que debe haber un compromiso muy importante de las administraciones municipales y precisamente en esos cambios de administraciones a veces los planes básicos, o sea, no tienen las alcaldías digamos unas propuestas claras con cuando van a hacer esas expansiones de tierra, cuando van a hacer involucrar esos terrenos a la zona urbana para poderlos construir. Entonces tienen que tener un plan muy importante de organizar los servicios públicos, porque es que un lote, logramos conseguir los lotes a buen precio, logramos por ejemplo montar el proyecto, pero resulta que se los le mitigamos el riesgo si es necesario o si no lo tiene, o sea, hacemos todo ese tema, toda esa problemática, pero los servicios públicos siguen todavía en el aire. Entonces si no tenemos servicios públicos vamos a tener un problema muy grande. Pero es que uno de los problemas graves, y yo creo que usted lo asumió y se dio cuenta, es el tema de que, y doctor Andrés, el tema que los alcaldes no hacen no estudian bien los proyectos y no lo presentan bien para poder adquirir eso. Y precisamente lo que está diciendo el doctor Juan Fernando Arango, el tema de los servicios públicos es unos temas, puntos muy álgidos que tienen cada uno de los alcaldes aquí en el departamento del Valle. Claro, pero mira, por ejemplo, Andrés es un estudioso que lleva mucha trayectoria en el medio en cuanto a proyectos. Él es un estudioso de todos estos temas y él sabe muy bien cómo se monta un proyecto, cómo lo hace viable y los construye y los entrega. Nosotros necesitamos en todo el departamento personas así, personas que puedan coger los proyectos independiente de una administración u otra, ¿sí? Pero que un proyecto que arranque puede ser en esta administración. Y como son proyectos tan demorados por la problemática que tienen las tierras, los servicios y todas esas cosas, inclusive conseguir los beneficiarios, adjudicarlos, eso es un tema complejo, son muy demorados, pero que los proyectos trasciendan y puedan empezar y terminarse, que no sea que se paren porque las administraciones cambiaron, eso no puede ser, eso tenemos que cambiarlo, entonces tenemos que buscar una dinámica diferente que ese tema de vivienda, porque es que es un tema, digamos que no solo a la administración X o a la administración Y o a la administración Z le interesan, sino que es que le interesan a todo el mundo. Yo no creo que una administración, por ejemplo, que esté en este momento trabajando, vaya a parar un proyecto de vivienda porque no le interesa, o sea, eso no le cabe en la cabeza a nadie. Entonces tenemos que trabajar para eso. El índice de déficit de vivienda que hay en el Valle del Cauca a nivel de los estratos más pobres? El número de viviendas aproximado. Pues lo que tenemos en Reino Unido son cerca de 14.000. 14.000, sí. Pero son los estratos más pobres. Y los que no son tan pobres como el 2 y el 3. Bueno, ahí están los temas de vivienda de interés social, porque estamos hablando de los más pobres son prioritarias. Los de interés social, Andrés hablaba ahora de que se aumentó un poquitico la cobertura, ¿cierto? El monto se abrió un poquito, entonces pues eso hay que, pienso yo que debería haber suficiente oferta, pero tiene que también que haber una forma de alivio para las personas, porque es que acceder, por ejemplo, pueden hacer las viviendas, pero acceder, por ejemplo, a eso, porque ya no van a ser prioritarias, porque no se las van a regalar o no van a tener esos alivios, sino los otros también van a necesitar un ahorro programado o van a meterse en unas tasas de interés, o sea, figuras como las que están haciendo ahora el Banco Agrario, que es lo de
lo de una especie de leasing, ¿sí? Están terminando de montar Fondo Nacional del Ahorro, están terminando de montar arriendo como leasing. como leasing, pero pues, el problema ahí es que si de pronto la persona deja de pagar, entonces ¿cómo sería eso? Entonces están terminando de estructurar muy bien ahí cómo sería el tema para que eso funcione. ¿Hasta qué punto, doctor Andrés, hasta qué punto puede ser realizable lo que presentó el ministro Vargas para el tema de vivienda? Por el tema de lo que ha dicho el doctor Juan Fernando, el déficit de vivienda que tiene cada uno de los departamentos y ciudades. ¿Hasta qué punto puede ser realizable eso? Yo lo veo realizable en la medida en que la normativa amarre recursos, en la medida en que de verdad se intervenga el precio de la tierra, en la medida en que haya cumplimiento por parte de los compromisos locales. Lo que usted dijo ahora respecto a los servicios públicos me parece vital y me recuerda una preocupación que siempre he tenido respecto a estos municipios pequeños del departamento. Y a los medianos, Buga, Palmira, Cartago, empiezan a crecer desmesuradamente alrededor, en zonas de pronto que son pondeos de ríos que hace muchos años no se inundan, pero que... Son aliviaderos para inundación. Exactamente. En zonas donde el acceso a servicios públicos es supremamente costoso, y nos olvidamos de los centros urbanos, nos olvidamos de esa famosa política que montó el doctor Lozano, de renovación y de uso de los centros urbanos. Entonces, no sé, todo es viable, todo puede resultar supremamente viable siempre y cuando se estructure de una manera adecuada. Pero es que, discúlpeme, doctor Andrés, es que en los últimos 15 días para acá, las críticas al ministro de Vivienda, al doctor Vargas Lleras, han sido muy fuertes y además le están diciendo que él no va a cumplir. Es más, que él se metió en uno en las posiciones difíciles en Colombia, porque el tema de vivienda en Colombia es complicado, más porque si uno mira las estadísticas de países en Sudamérica, Colombia es uno de los países que tiene mayor déficit de vivienda en Sudamérica. Entonces él se ha metido en un tema que de pronto va a ser complicado cumplirlo, doctor Andrés. Mire, no nos digamos mentiras, el tema está mal estructurado. Muy bien. El tema de vivienda de interés social cogió una dinámica muy interesante cuando se terminó el INURBE, se creó Convivienda, se establecieron unas políticas claras de adjudicación de subsidios, unos techos al valor de la vivienda que iban amarrados al mayor valor del subsidio. Eso resultó atractivo para los constructores, permitía que la base de la pirámide económica accediera a vivienda, el piso eran 40 salarios mínimos y el techo eran 70 salarios mínimos, y quien le jugaba a los 40 salarios mínimos obtenía un subsidio muy bueno. Luego el crédito para el comprador se volvía supremamente pequeño y era viable. Se levantó ese techo, se quitó el piso y todos los constructores nos volvimos muy pinchados y nos volvimos muy costosos. Y ya no podíamos hacer vivienda de 40 salarios mínimos, ya arrancamos ensayando con 50, subimos a 70, ya no estás atacando una base importante de la pirámide, ya la dinámica se pierde, que es lo que ha sucedido en el país entero con la vivienda de interés social. Y al perder la dinámica, pues ¿qué pasa? La vivienda de interés social es un motor económico, y si ese motor económico falla, eso se devuelve. ¿Me hago entender? Ya. Entonces, así lo veo yo. Yo pienso que la política está muy mal enfocada. Yo creo que se perdió el norte en el tema de vivienda, y yo no creo, francamente, que vayamos a tener unos resultados halagadores. De pronto sí podemos cumplir con el tema de las 100.000 viviendas, pero es que ese no es el punto. Eso no ataca todo el déficit, de vivienda que tiene Colombia. Es que el déficit de vivienda de este país supera los 2 millones de viviendas. Pero hay una cosa muy delicada con respecto a eso. Cuando usted, por ejemplo, como dice Andrés, se está trabajando, digamos, apresuradamente y no se están, digamos, teniendo en cuenta muchos aspectos, y por ejemplo la ley está como muy coja, el programa está cojo en algunos puntos, nosotros vamos a empezar a tener problemas, porque ya lo empezamos a vivir en algunas cosas aquí en el departamento. Es que usted empieza a mezclar, y por el afán de hacer las cosas empieza a crear, por ejemplo, unos centros urbanos que ya son peligrosos. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, aquí en Santa Elena? Una vaina, hay gente
saliéndose de sus casas porque es que es muy complicado vivir allá. Entonces se están juntando muchos ¿De dónde? ¿No? En Santa Elena. Santa Elena. Entonces, Es un foco de contaminación social, doctor. Pero Santa Elena, aquí en Palmira. sí, no, en Cali. ¿no? Aquí en Cali. Entonces se vuelven unos focos de contaminación, como dice Cristian, y entonces Pero ya... explíquenos por qué lo de Santa Elena, a ver, que nos quede Porque es más que claro. se vuelven unos temas sociales, porque es que, a ver, muchas veces... ¿Qué programa hizo el gobierno en Santa Elena? No, el tema es que si hicieron... Estamos hablando de Altos de Santa Elena. Sí. Ah, Entonces, de Altos de Altos Santa Elena, allá arriba. Claro, entonces han tenido problemas, ¿por qué? Porque es que como entran desplazados, entran personas en Sí, de economía de informal. economía informal, o sea, se vuelve a veces un problema social muy complicado que hay que mirar a ver cómo se maneja, ¿sí? Y entonces los vecinos de los entornos consideran que pierde valor su vivienda, y pierde calidad de vida. Dentro de la urbanización como tal, hay roces entre las personas. El que está en el tercer piso, entonces le cobran peaje para entrar al tercer piso. O sea, se vuelve un problema social bien complicado. Yo quiero, doctor Juan Fernando, ya que tocó el punto, porque hemos investigado sobre ese tema, y la verdad me llama la atención y me da pie para decir como periodista esto. Hay un foco de inseguridad, hay consumo de drogas, no hay vías de transporte y el transporte no está llegando a Santa Elena. Los precios que tenían los apartamentos, porque son bloques de 5 y de 6 pisos, porque es un conjunto residencial, se están desvalorizando. Como usted lo dijo al principio, las familias se están yendo, no hay escuelas, no hay parques. O sea que, doctor José Alberto Tejada, es un problema bastante grave que tiene el actual alcalde Rodrigo Guerrero en torno al tema de Altos de Santa Elena. Sí, tiene que dar una solución. Él está con, pues, bueno, la problemática que tiene él es muy grande. Y uno tiene que coger los proyectos y crecer, o sea, hacerlos, pero también hacerlo de la parte social, la parte ambiental, como decía Andrés. O sea, eso es un proyecto, es que un proyecto de vivienda no es como, yo pienso que es de las cosas más complicadas que hay. Claro. Los proyectos de infraestructura, usted sí se cumplen las licencias, las cosas, todo, y usted lo puede desarrollar, pero es que un problema de vivienda es un problema social muy complicado, muy complejo, que tiene que tener, digamos, de la ayuda de todo el mundo, del argumento de todo. Y por ejemplo, en el caso que decía ahora Andrés, es importante para que, digamos, las personas que son los constructores, grandes y pequeños, el grande aguanta más, pero el pequeño de pronto no aguanta, digamos que un proyecto de eso se le salga el tiempo de ejecución, que no le paguen, que no le... Entonces se vuelve un problema y entonces vamos a empezar a acabar con las empresas constructoras que saben cómo hacerlo y que están ayudando a dar solución a esa problemática. Entonces tenemos que buscar, le decía yo ahora antes de entrar acá, tenemos que buscar es de qué manera sea lo suficientemente atractivo para todos esos constructores y que no tengan que, por ejemplo, financiar, porque es que realmente no tienen por qué financiar los constructores ese tema. Los constructores financian la parte de la construcción, pero no tienen por qué venir a subsidiar o a amortizar en el tiempo todo el problema social que puede tener un proyecto de vivienda, ¿sí? Entonces tiene que ser una cosa bien hecha. Permíteme, doctor Juan Fernando Arango, porque tenemos un televidente que quiere opinar sobre este tema. Buenos días al televidente, su nombre y de qué parte nos llama de Cali. Buenos días, mi doctor. Por aquí le habla Melquisedec Diego, un hombre que está pendiente de todas las cosas del municipio. Respecto a la vivienda que ustedes están tocando allí, en unas ferias que se dieron aquí en Cali, yo hice una ponencia por escrito donde tuvieran en cuenta a todos las personas que pagan arriendo, y con esa facilidad que tienen para pagar el arriendo se tuviera en cuenta para conseguir una vivienda. También lo hice con FENALCO en la reunión de alcaldes que se hizo hace como unos 3 meses, y ahí también planteé esa misma tesis de que en todos los municipios del departamento y del país se podía hacer una política de vivienda, haciendo un censo o lo que ellos quisieran, una investigación, para que tuvieran en cuenta ese bloque de personas que tienen esa capacidad de pago, para que de esa manera entonces se haga un plan de vivienda general para la gente y no tenga que estar pagando arriendo cada mes, porque eso verdaderamente a uno lo perjudica. Esa es la situación.
Muy bien, doctor Melquisedec, señor Melquisedec, gracias por llamarnos, y la verdad que es interesante que la opinión de realmente su concepto en torno a este tema que es de interés social. Pero usted, perdón. de contestarle. Bueno, a ver, dígalo. A mí me llama la atención cómo fracasó en Colombia el tema de la vivienda de interés social en arriendo. Aquí hay una ley que es la que crea las famosas sociedades especializadas en arrendamientos, me parece que se llaman, que propendía por generar una exención tributaria a aquellas personas que tomaran la decisión de invertir en vivienda de interés social. Era una exención sobre la renta de 10 años. De alguna manera eso lo llegamos a conocer muy pocas personas, tuvo muy poca publicidad, y es un principio de solución. En muchos países de Europa el gobierno, su vivienda de interés social la orienta en brindarle a la gente espacios donde vivir con arrendamientos cómodos como primera vivienda, para empezar a hacer el curso de luego acceder a otros pues ya a su propia vivienda. Entonces me parece muy interesante la posición, porque sería muy viable que el gobierno le metiera duro a ese tema. Ahora, la pregunta es: ¿por qué no se ha empujado tanto a esto? Al tema de arriendo por... Escuchemos a Juan Fernando. ¿Verdad? ¿Por qué no? Bueno, mire, ¿qué pasa? Esa figura, como la que dice el señor Melquisedec, eso es una figura que venía funcionando porque es lo que nosotros hacíamos, los famosos un cierre financiero de un proyecto. Me imagino que Andrés lo tuvo que haber hecho en varias oportunidades. No me hables de cierre financiero. Eso. Entonces, pero el cierre financiero bien hecho, donde habían los aportes, está el subsidio nacional por vivienda, estaba el aporte del municipio, estaba el aporte del departamento, y habían otros aportes, por ejemplo, podría ser alguna ONG o diferente, o otros ministerios que aportan, por ejemplo, en ciertos proyectos. Entonces lo que hay que buscar es que, digamos, en los diferentes ministerios hay ciertas partidas para apoyar eso, algunos proyectos. Usted hablaba ahora, Luis Alberto, por ejemplo, que decían, vamos a ponerle internet. Claro que se podía poner internet. Nosotros teníamos un plan montado de que se iban a entregar en esos proyectos, se iban a entregar un computadorcito con internet. ¿Por qué? Porque es que hay otro ministerio, por ejemplo el de las TIC, que tiene una partida para eso y puede aportar al proyecto, ¿sí? Y así habrán otros ministerios, por ejemplo, que pueden aportar eso: educación, salud, por ejemplo, en el caso de hacer un conjunto donde tenga, por ejemplo, una escuela, o donde tenga, por ejemplo, un puesto de salud, pues entonces habrá un aporte de alguno de los ministerios. Entonces lo que hay que buscar realmente es hacer un cierre financiero bien hecho. Cierre financiero para que el proyecto sea viable y para que las casas se puedan empezar y terminar, ¿sí? Entonces, ¿qué necesitamos nosotros para eso? Que el gobierno nacional abra las bolsas de esfuerzo, porque es que no están cerradas las bolsas de esfuerzo, no las están abriendo, ¿sí? Entonces, varios años ya llevan cerradas. Entonces, yo tengo dos preocupaciones que me dan vueltas como ciudadano. La primera: ¿hasta dónde es bueno un programa de vivienda gratuita? Yo sé que vamos a la base de la pirámide, a los más pobres de los pobres, pero es que yo parto del principio de que la casa es apenas el lugar emblemático donde se construye la familia. Y si le estamos mandando el mensaje a un padre de familia, a una madre de familia, a un adulto que puede tener 8 hijos o 10 hijos, que de alguna forma el gobierno está obligado a darle techo a su familia, y además él está con el derecho de exigirle al gobierno que le dé techo a su familia, no estaríamos de pronto empujando a la irresponsabilidad colectiva de esos jefes de hogar con el argumento de que como son muy pobres, regalémosles la vivienda. Por Dios, si es que construir familia es de lo más importante que hay en la vida de un ser humano, y si uno para construir familia tiene que pedirle al gobierno que le ayude a mantenerla, está como complicado. Y sobre todo que detrás de eso viene mi otra preocupación. Está bonito decir vivienda gratis, pero gratis es al usuario final, el que la recibe, digámoslo. Pero en la cadena de llegar a la vivienda, yo quiero decirlo, que mi sospecha es que quienes se van a beneficiar de ese programa de vivienda gratis son: uno, los dueños de tierra, que ya usted lo dijo al principio, pueden subir el precio de la tierra 3 y 4 veces al valor de mercado. 2, los dueños, las fábricas y comercializadores de materiales de construcción,
porque van a la fija, van a tener un mercado creciente. Y 3, los bancos que van a poner la plata para que los constructores financien. Entonces, finalmente, algo que aparentemente al final termina siendo gratuito para la familia, termina siendo costosísimo para la sociedad entera, que se paga con los impuestos de todos. Lo que pasa es que uno no puede, a ver, miremoslo de esta manera, 100.000 viviendas gratis, yo digo, realmente, o sea, no realmente es malo. Uno puede decir, hombre, vamos a dar solución a 100.000 personas, no vivienda gratis, vamos a subsidiarles al 100% a un grupo de personas que tienen problemas. Pero esa no puede ser la política nacional de vivienda, regalarlo, como dice José Alberto. O sea, la política de vivienda no debe ser que yo voy a regalar siempre las casas. La política de vivienda es estructurar, como lo decía ahora, de tal manera todos los actores en un proyecto de vivienda y el mismo beneficiario que está dispuesto, como decía el señor Melquisedec, tenemos un ahorro y estamos dispuestos a ese arriendo que estamos pagando, meterlo para la casa propia. Necesitamos es la ayuda, necesitamos en los proyectos que sean asequibles y las tasas asequibles y que podamos nosotros, por ejemplo, ir pagando nuestras viviendas para que ese dinero del arriendo se vaya y se capitalice. Entonces, la política de vivienda para mí debe ser una política tan clara como que debe darse las condiciones en todos los puntos para que sea viable. Lo que me decía ahora, lo de las 100.000 viviendas gratis, sí, se puede, claro, pero es que ese no es la solución. La solución no es regalar casas. Ajá. La solución es crear y estructurar el modelo para que las casas para que eso coja una inercia y se puedan hacer proyectos y se entregar casas. Usted tocó un tema muy interesante, Juan Fernando, el tema de la concurrencia de entidades, de la concurrencia de colaboraciones, y algo que siempre se nos olvida. A nosotros por allá en los años 80, cuando estábamos en la universidad, nos hablaban un tema que era coloquial y jocoso: los proyectos no se terminan, sino que se abandonan. Pero es que además se abandona también a la comunidad. Yo tuve una experiencia que me pareció muy interesante de vivienda de 40 salarios mínimos, muy subsidiada, muy barata, con una financiación final muy bajita a los compradores, y fue cuando se presentó el tema de los corteros de caña de azúcar, del paro de corteros de caña de azúcar. Entonces ahí salió la gobernación a poner un recurso, salieron los municipios, particularmente en este caso el municipio de Florida, a poner un recurso, y salieron los ingenios a ayudar con el tema de financiación. Nosotros hicimos cerca de 300 viviendas para el grupo Castilla Río Paila. Ese grupo tiene una cosa que se llama la Fundación Caicedo González, y esa fundación entró, después de que nosotros abandonamos, salimos del proyecto, entró a hacer un trabajo de construcción de tejido social en esa comunidad, y ese barrio es un barrio interesante, es un barrio bonito, es un barrio que funciona en Florida. Al mismo tiempo en Cerrito, con la concurrencia de la alcaldía, de la gobernación del Valle, hasta de Acuavalle, hicimos un proyecto de vivienda gratuita que se llama Urbanización Brisas de la Merced. Eso se ha convertido en un gueto, donde entrar es difícil, donde todo es complicado, donde el tema de seguridad es complicadísimo, adicional para que el municipio allá no nos cumplió y el proyecto se dilató y está enredado, pero ese no es el punto. El punto es que no hubo ese acompañamiento social posterior, que es algo que muchas de nuestras entidades gubernamentales tienen la estructura. Acuérdese, Alberto, que cuando usted y yo nos conocíamos, yo le hablaba, lo buscaba era para eso. Decía su fundación ayudándonos a hacer construcción de tejido social en los proyectos, porque es que los proyectos grandes se dañan, porque llega una manzana de la discordia, un grupo de gente que genera ese tipo de problemática, y el resto del proyecto no lo puedes desarrollar porque ya se te daña. Entonces, no solamente es el tema del internet y el tema de la conectividad, etcétera, es el tema de construcción de tejido social, de que si la vivienda sea gratis, alguien los concientice de que no todo es gratis. Eso. Nosotros en vivienda gratis tuvimos tutela para que les pagáramos los servicios públicos, porque era que el municipio les había dado vivienda gratis, y cómo era que lo iban a poner a pagar servicios públicos. Entonces son temas muy delicados. Las personas, usted, por ejemplo, reubica personas, ¿cierto? Porque muchos de esos proyectos son para reubicar.
Y ahí es donde tiene que fortalecer el tema del tejido social, de hacer ciudad, porque es que usted reubica a una persona y entonces, bueno, ¿ahora de qué voy a vivir? Si es que donde yo vivía, por ejemplo, el río. Entonces, ¿ahora de qué voy a vivir? Ahora mis hijos, ¿dónde van a ir? Si ellos iban a la escuela de aquí al lado. Entonces, yo tengo que, ponerle las condiciones de tal manera para que no pase lo que dice Andrés, que es que los proyectos se malogran por esa razón, porque se malogran los proyectos porque es que se hace, el constructor lo hace, pero después para habitarlo, vaya, habítelo, vaya que la gente se quede. Fernando y Andrés, pero hay otros dos asuntos que también tienen que verse a partir de lo del tejido social, que me parece muy importante la observación que hace Andrés. Es, por ejemplo, cuando se hizo esa reubicación de personas, de familias que vivían en el Jarillón del río Cauca y se llevaron para allá, para Potrero Grande. Los que hemos ido a Potrero Grande tenemos que reconocer creer pues que la gente va a vivir en 25 metros cuadrados, si acaso, de espacio útil. Eso es dignidad y eso es salud mental, salud familiar, salud social, pues no sé en qué país se vive. O sea, no se trata de que porque es gratis o porque es muy barata demos de cualquier cosa a la gente, porque estamos incubando factores de violencia más perversos que la propia pobreza por sí misma. Ese es un hecho, pero el otro hecho es que también en ese cruce de caminos entre la persona que es reubicada por desastres naturales o por factores de desplazamiento de violencia, terminan muchos avivatos entrando a esos proyectos y uno encuentra, y hay casos documentados en estos barrios, donde las viviendas han pasado ya en 2 o en 3 ocasiones de manos y se hacen ventas, llamémoslo, informales. Yo te vendo de palabra o te vendo de amenaza. Dentro de 5 años. Claro. Y legalizamos después. De 5 años. Sí, legalizamos después. 6, pero si no me pagas, ya sabes lo que te va a pasar. Entonces terminamos haciéndole negocio a esas mafias de la urbanización pirata. ¿Sí? Sí, muy complicado. Eso es cierto, Alberto. Nosotros conocemos muchísimos casos y tenemos uno de primera mano, pues, que es un tema en Pradera, donde construimos 78 viviendas y las entregamos y la violencia local desplazó a los dueños de las viviendas, perdieron absolutamente todo su valor. Es desastroso. Pero tiene una cosa muy complicada lo que está diciendo Andrés. Usted, por ejemplo, en Pradera, usted hizo un proyecto, 72 viviendas, ¿cierto? 78 viviendas. Y resulta que pasó lo que dice Andrés que pasó. Dígame usted cómo hace para montar otro proyecto en Pradera y convencer a la gente que no va a pasar lo mismo. Claro. ¿Cómo hace usted para que el alcalde de Pradera diga vamos a sacar este proyecto y que él pueda convencer a la gente, tenga la tierra, de que no va a pasar eso? Es muy complicado. Es que el problema del país es un problema estructural. Es un problema que tiene que ver con la oferta de empleo, que tiene que ver con la generación de riqueza, con la concentración de la riqueza. Todos los actores tienen que estar un tema enfocados. demasiado grave donde el problema no es la vivienda, y menos cuando la vivienda se vuelve plataforma política de personas, es más grave todavía. El problema no es construir las casas, el problema no es hacerlas, porque es que eso es lo que hacen nosotros que hemos sido constructores. El problema de nosotros los constructores es, usted sabe que con plata todo se puede hacer, en el tiempo que se haga. No tiene ningún problema, construirlas no es problema, el problema es el otro. El problema es más profundo. Ese es el problema. Y el social. El bienestar. Social. Yo quiero agregarle algo a Cristian, que tocó ahora el tema del Jarillón. En el Jarillón se está haciendo un trabajo muy importante y ya se están organizando unos lotes donde se van a reubicar todas esas personas. Y ahí nosotros, me acuerdo que en varias reuniones que tuvimos allá en la gobernación con el grupo de trabajo del Jarillón, se habló profundamente sobre el tema social. Y allá se está trabajando sobre eso y vamos a tener que, eso lo estaba liderando la gobernación del Valle, digamos, el tema de sentarnos a la mesa todas las personas, ¿sí? Hay un grupo que trabaja con el municipio que está organizando muy bien la parte estructural, están si no estoy mal son los holandeses que también van a mandar un grupo de personas, pero se está trabajando en la parte social, y eso allá hay que organizar, porque es que, por ejemplo, usted está montado en el Jarillón. Resulta que usted tiene una casa, si usted ve una casita, puede ser una casa muy humilde, pero tiene un patio grande. Yo tengo 2 gallinas, 3 gallinas, un marranito, tengo sembrado alguna cosa, y yo, para que me saquen de ahí para irme a meter a lo que usted decía, 25 metros problemas o convencer a la gente social, es una vaina bastante complicada, bastante compleja. Entonces eso tiene que concientizar y llevarle digamos, la escuela, el centro de salud, o sea, tiene que ser una vaina bien
bien organizada. Doctor Juan Fernando, usted da pie para decir algo a los miles y miles de televidentes que están apostados allí en sus televisores, en sus casas. Y es tema 1, construir vivienda por construir no vale la pena. Hay que construir el entorno, o sea, el tema social, donde incluye salud, vivienda, incluye bienestar para sus hijos en materia escolar, recreación, estabilidad, seguridad, empleo, y vías de precisamente de desarrollo para ese sector donde va a estar. Eso tiene que pensar bien el gobierno, y los proyectos, doctor Andrés, se tienen que presentar así a los alcaldes de los diferentes municipios del departamento. Bueno, y lo otro, es que el tema, a mí me preocupa lo que ha dicho el doctor José Alberto, el tema de vivir. Ahora, ¿cuáles son las viviendas de interés social? Son para estrato 1, 2 y de pronto 3, pero miremos quiénes son, qué cantidad de personas van a vivir en una casa de interés social. Mire, el abuelo, la abuela, el tío, la tía, viene el papá, la mamá, los hijos, y por lo menos son de 12 personas que van a vivir en una vivienda de 45 metros cuadrados. Ahora, el problema que se mantiene allí de hacinamiento familiar es gravísimo. Pero hay una cosa, Cristian, hay una cosa importante, es que, a ver, el modelo sí tenemos que ser claro, es que el modelo no puede ser para que yo le solucione el problema a toda la familia. Yo tengo que decir, ¿cómo así que el abuelo, el tío, la vaina? No, o el núcleo familiar es, lo que uno considera es que es el papá, la mamá, los hijos, ¿cierto? Pero lamentablemente no. Pero había que darle soluciones también al abuelo, a la abuela, al tío. Pero es que la solución no es el tamaño. No es el tamaño, no, el Para problema mí la es solución es, yo puedo recibir los famosos 25 metros, me parece desastroso. Pero si yo tengo empleo, claro, si yo tengo ingresos, yo ya tengo una base, tengo un lote y tengo una estructura construida que me permite ampliar mi vivienda. Bueno, pero si no solucionamos ese problema fundamental, es un problema de fondo, doctor. Es que es un problema estructural, es un problema de nación, es un problema por el que no podemos salir a la calle. Exacto. Quiero ponerle otra arandela a eso. Y es que hablamos ahora de que el costo de los servicios públicos, el costo de la tierra, ¿cierto? Acuérdense que esta semana el ministro de Minas tuvo que echarse para atrás con su famoso costo fijo. Bueno, y no hay tierras, ¿cierto? Porque habilitarlas es muy complicado. Tenemos que empezar y crecer en la infraestructura de servicios públicos. Usted lo sabe, doctor Andrés, es muy costoso para la ciudad. Muchas veces empezar a expandirnos sale costosísimo en la reposición de redes, la vaina. Eso, allá es donde yo voy, Entonces tenemos que, el otro modelo es que hay que densificar, hay que buscar los barrios viejos, hay que buscar las cosas que están de pronto no muy organizadas y empezar a densificar eso, de pronto coger para arriba, porque a veces salen un poco mejor y alivia mucho más los proyectos coger para arriba, como se está haciendo por ejemplo en lo de Santa Elena, ¿sí me entiende? Pero agregarle a eso el tema social, donde usted lo van a densificar. No es fácil, es que no es fácil. Bueno, pero eso da pie para otra cosa. El modelo de ciudades europeas es un modelo de una ciudad centro y un número plural de 10, 15, 20 ciudades pequeñas que se vuelven ciudades dormitorio, donde la gente, casi nadie vive, por ejemplo, en Barcelona, en España. La gente vive a sus alrededores. Lo que pasa es que hay unas vías de transporte magníficas, hay unos sistemas de conectividad magníficos, pero en realidad lo que se está es desatacando la presión sobre la ciudad centro y se está diseminando la población allí cerca a donde ha vivido toda su historia personal y familiar y donde tiene cerca los diversos servicios de tejido social. No podríamos pensar una cosa parecida. Cali es una ciudad centro. Pretender que Cali siga teniendo viviendas y que aquí hagamos 50.000 viviendas más o 100.000 viviendas más, como alguna vez se ha llegado a hablar, dentro de Cali, es una locura. Cuando tenemos a Candelaria, a Florida, a Pradera, a la propia Jamundí, a Dagua, a Yumbo, a Viges, a Yotoco, como municipios, entornos que pudieran ser el desactivante de esa bomba de tiempo. Usted, que es constructor, ¿cómo lo ven? Si no se ataca el problema social, lo que estás haciendo es dispersando la problemática de una ciudad grande en las ciudades pequeñas que tienen mediana tranquilidad. Pero es que usted tiene que coger, si usted va a crecer de esa manera con el modelo europeo, el modelo americano, porque así crecen allá, ¿cierto? Pero lo que pasa es que yo, listo, me corro para allá y a llevar un núcleo, ¿cierto? Va a llevar a hacer no sé, una urbanización, 1.000, 2.000 casas,
Pero es que yo cuando me voy a hacer esas 1.000 o 2.000 casas, yo me llevo todo. Me llevo los colegios, me llevo los centros comerciales, me llevo el hospital. Entonces yo empiezo a hacer centros poblados. Y entonces esas personas, si yo estoy viviendo acá y trabajando acá y llevo toda la problemática, llevo la vaina de correos, llevo empresas, sí, o sea, llevo todo. Entonces la gente, por ejemplo, ya no tiene que vivir por acá más lejos y ir al centro o mandar a las personas a estudiar por allá porque el viaje le vuelve un problema de transporte, de costos. Entonces, no, voy a tener el colegio acá, pero entonces el colegio va a ser bueno y las personas se educan ahí. Que si me enfermé, pues voy al hospital de ahí. Pero es que eso es un modelo. Pues, ¿pero qué pasa con Palmira y recibe 5.000 viviendas? No, pues imagínese. Y no recibe colegio. Va a ser un caos para Palmira. Va a ser un caos y para la primera autoridad de Palmira. Yo quiero decir algo, doctor Andrés y doctor Juan Fernando, en el tema de buscar solución a esta crisis de vivienda que hay en el departamento del Valle. Y es, ¿cómo se podría articular de que empresas como en Cali, que prestan el servicio de energía y servicio de alcantarillado y agua a los diferentes municipios, entrando con Acuavalle, el tema de Gases Occidente, para poder participar en qué? En aportar para esas familias que van a adquirir vivienda y darle solución, por lo menos en algo, a ese inconveniente que puedan tener. Y aparte que el Estado esté apoyando en esas escuelas, en esos parques, en esa seguridad, en esas vías de acceso, para ir ayudando más un poquito a ese tema de vivienda, para darle el confort que se merecen las personas de estrato 1 y 2. ¿Cómo se podría hacer en ese sentido para ayudar y para dejar en el televidente que está allí pendiente una ayuda importante a solución a ese problema? Para mí es haciendo lo que hace EPSA. EPSA en los proyectos de estrato 1 y 2 aporta las redes eléctricas. Que las cobrará en el largo plazo a sus usuarios. ¿Cómo? Cierto. Pero ¿qué ventaja tiene eso? No va al costo de la vivienda. Al no ir al costo de la vivienda, alivia el tema. Ahí se pierde entonces. Pero lo que dice Andrés es una No se pierde. No, porque es que mire, no necesariamente que no vaya al costo de la vivienda, puede ir no al costo de la vivienda, pero sí al costo del proyecto. ¿Por qué razón? Porque es que si yo hago un cierre financiero, como les decía ahora, subsidio de la nación, aporte del municipio, aporte de la gobernación, aporte de EPSA o aporte en Cali, como lo estás diciendo, entonces el proyecto es viable. Pueden haber muchos aportes. Vuelvo, insisto, lo importante es el cierre financiero. Donaciones. No, Eso. es que no necesariamente tiene que ser en plata. Tiene que ser, por ejemplo, el proyecto vale esta cantidad de plata, pero yo hago el cierre y resulta que las redes me valen una plata, pero las va a poner, entonces yo lo meto las Sí, Juan redes Fernando, ahí. pero yo lo que le entiendo, Andrés, es lo que en la práctica ocurre, que EPSA lo que hace es que financia la cometida y después la cobra en 1 año, en 2 años. No, es más, puede ser en 10 5 años. Eso, entonces. Es una gran ayuda. Claro, es una gran ayuda, pero se vuelve flujo de caja del nuevo propietario Pero es que es un- y no cierre financiero. Pero es un gana-gana porque Claro. EPSA, Pero venga, digamos, yo EPSA no quiero lo hace de gratis, en estos últimos porque es minutos. que él está, digamos, Claro, su negocio es cogiendo más expandir. usuarios. Expandir redes. Y tiene el dinero para hacerlo, pues entonces yo expando y Venga. financio esa expansión. Otro tema que quisiera tocar en estos últimos minutos que nos quedan. Disculpame, Alberto, pero es que ¿qué pasa en el contrario? En el contrario, lo que sucede es que yo, constructor, hago una infraestructura de acueducto de alcantarillado, luego se la entrego a Acuavalle a título gratuito, y Acuavalle se queda cobrando Por toda la vida. explota por toda la vida. ¿Y quién pagó eso? No lo pagué yo, lo pagó el proyecto, lo pagó el usuario. El usuario. Es lo que no está haciendo EPSA, y me parece que lo está haciendo con una ética. O sea que hay que Eso trabajar es lo por que- esa- eso por es esa lo que vía hay que hace. trabajar. Así es. 2 temas más. En el gobierno, creo que fue el de Belisario Betancur, además de hablar de las casas sin cuota inicial, él habló también de construcción, ¿cómo es? Plan terraza. Plan terrazas. Y después él mismo u otro gobernante habló de lotes con servicios. Esas figuras no se podrían volver a recuperar para agilizar, por ejemplo, allí donde no hayan constructores como Andrés que tengan la capacidad económica o la disposición de entrar a hacer un conjunto residencial, no podría entregarse un lote urbanizado, o sea, con acometida de servicios públicos por parte del Estado o de un particular que se lo venda a una comunidad organizada y que la comunidad poco a poco lo vaya construyendo, y lo mismo quien tenga una terraza, volver la propiedad horizontal y ahí permitir que se construya a título de otro propietario. Eso está creado. Eso es lo que las Pero OPV, para impulsarlo como una alternativa. Las OPV lo que hacen es eso, buscan un terreno y con el tiempo van
haciendo los aportes, la gente, y es construirlo. impresionante ver OPVs donde se roban a la comunidad entera o ver OPVs donde sacan el empanadas proyecto, y demás sacan su proyecto, lo construyen y tienen sus casas. Oye, ¿sabes qué me llama la atención, doctor Andrés? Que en lo que va a correr este año ha aumentado el 36.3% las licencias de construcción. ¿Y en qué se ve reflejado eso? Pues Vivienda, estatus medios y altos. Yo tampoco veo los proyectos, no los veo. Por lo menos en lo que estamos hablando acá, que son interés prioritario, interés social, no las veo. No, yo veo una dinámica muy parada. Hay un tema que no quiero que quede en el tintero. El tema de la vivienda gratis ha traído una consecuencia sobre los proyectos ya montados. Claro. Y es que la gente se está retirando. Se retira porque ya le va a perder. Tiene que hacer su cierre financiero a través del crédito y a nosotros nos llegan cartas donde la gente se retira y vamos a buscar por qué se retira. ¿Para qué voy a pagar si Hasta me van a que regalar? apostarle a la vivienda gratis. Claro. Entonces eso va a perjudicar algunos proyectos. Sí, claro. En mayor o por menor. eso le decía yo ahora, la política nacional de vivienda no puede ser las 100.000 viviendas gratis. Esa no es la política. Eso va a ser una ayuda, un respiro para un grupo pero de nos la personas. están vendiendo como la política. Claro, no debe ser así. Yo tampoco estoy de acuerdo con que eso sea Hay así. dos temas que me parece que la ley de vivienda tocó de una manera interesante. El tema de la implementación de suelo urbano, Sí. pero demasiado superficialmente. Y el tema... Y saben que es la parte álgida, ¿no? Y es la parte de Es la parte álgida. Y un tema que me pareció interesante es el tema de los costos de escrituración y registro, también, que los también, exoneró. sí, también. Eso me parece muy Eso está muy interesante. bien. Porque Esa es ayuda del gobierno para los constructores. Pero por ejemplo, No, por ejemplo, eso es parte de las ayudas, que no sea todo gratis, pero por ejemplo en los otros proyectos también eso es importante, porque es que la gente que tenga ese alivio, por ejemplo, de escrituración o algo, porque es que usted a veces se mete, logra su casita con el esfuerzo, pagar lo que pagaba en el arriendo que usted busca. Entre escrituración y registro se gastan 680 pesos. Claro, entonces la gente no lo Una tiene. vivienda de interés Y lo social. que usted busca con el cierre financiero es que las cuotas le queden a las personas lo que paga de arriendo. Ese es el concepto. Ese es el concepto. Ese es el concepto. El estadio ideal de la Ese es el vivienda de concepto. interés social. Perdón, grupo doctor de Andrés. familias que paga 100.000 pesos de arriendo Ese, van a pagar 100.000. eso es lo que va a hacer. Ese es el El Estado concepto. en que ayuda a los constructores. La devolución del IVA. Que nos la quieren quitar claro. en cada reforma tributaria. Claro, la devolución del IVA. Sin falta tratan de quitarla en Sí, cada- la devolución del IVA en todo lo Y que cada vez el trámite de devolución se vuelve más dispendioso y más complicado. Bueno, amables televidentes, pudiéramos quedarnos aquí hablando muchas horas sobre el tema palpitante de la vivienda e interés social. Este programa, recuerde, tiene el propósito de introducir el tema desde diversas perspectivas para que usted se informe, usted piense, usted decida en función del bienestar colectivo. La vivienda de interés social es un tema muy sensible porque afecta sobre todo a los sectores más pobres de la población, pero no tiene soluciones fáciles, ni mucho menos demagógicas. La vivienda, ya lo ha dicho Andrés, que es un constructor, Juan Fernando, que también es constructor y que fue secretario de vivienda del departamento, no es un tema simplemente de hacer casas. Es un tema de infraestructura de servicios, es un tema de entable social, es un tema de generación de tierra, de generación de ingresos, es un tema de transporte, es un tema de medio ambiente, es un tema de seguridad. O sea, que no hay que tomarlo como que simplemente van los ladrillos y se pegan allá de cualquier manera y ahí tenemos una casa. No, la casa necesita un entorno que sea adecuado para que las familias puedan vivir adecuadamente y no generemos más guetos o más focos de violencia y de desolación social, que es lo que ocurre muchas veces. El propósito entonces es que usted se quede picado, que usted entre a buscar más información y no se deje llevar por cantos de sirena. No hay tal que la gente crea que vivir es soplar y hacer botellas, como dicen los muchachos. Buenos días.